Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el programa. El día de hoy vamos a empezar lo que es la parte de ortopedia de este curso de tópicos de cirugía ortopédica y tejidos blandos. Ya terminamos la de tejidos blandos y bueno, aquí hay un pequeño intermedio con esta diapositiva donde vamos a mencionar algunos aspectos importantes que se deben de considerar como parte del bienestar animal en la clínica veterinaria. Y bueno, primero que nada, cosas que podemos hacer que pueden cambiar eh, pues el estar mejor de un paciente durante la consulta y que muchas veces la gente se va más contenta porque finalmente el perito fue sometido a mucho menos estrés. Y bueno, lo primero que tenemos que utilizar es el gel en el termómetro. Se puede utilizar gel hidrosoluble como el vaginal o se puede utilizar vaselina común para que haya menos incomodidad al momento de introducir sobre el recto el termómetro. Es importante mencionar que el termómetro hay que introducirlo apagado y ya que está dentro del recto, prenderlo. Otro punto es oler el estetoscopio. Darle a oler el estetoscopio para que el paciente no crea que es una agresividad o que le estamos haciendo algo que él no está conociendo. Entonces, con el simple hecho de que lo huela un poquito, mejora muchísimo para que se sienta más tranquilo, más contento y más seguro. Otro es comodidad en la hospitalización. Siempre hay que utilizar pañales desechables y algunas cobijas que pueden estar esterilizadas o muy bien lavadas con cloro. No tienen que ser las cobijas más hermosas o más perfectas sin hoyitos o algo así, con que sean cobijas que mantengan la temperatura del paciente, porque recordemos que cuando se hospitaliza pues hay que utilizar terapia de fluidos y la terapia de fluidos pues siempre tiene que ser a veces agresiva, a veces no, pero siempre tiene que estar constante. Entonces esta constancia sobre el goteo pues aumenta un poquito que tenga frío. Si a alguno de ustedes les han colocado un catéter y un suero, pues sí se siente muy frío al momento de que está entrando a su organismo, entonces pues puede haber hipotermia, entonces si los mantenemos calientitos, pues esto va a ser muchísimo más cómodo para el paciente y se van a recuperar más rápido. Otro es el agua caliente en la estética, aunque algunos grooming mencionan que el agua fría es buena para los perritos. Pues si ustedes se bañan con agua fría, pues sí es un poquito más estresante, sobre todo en los gatos. Traten de bañar un gato con agua fría a ver si salen vivos de ahí. Entonces es importante mantener la temperatura templada, tibia, calientita, porque pues también tienen la capacidad de sentir igual que nosotros. Entonces si ustedes los bañan con agua calientita, pues el perrito va a estar más contento, sobre todo cuando sale, por ejemplo, de alguna cirugía que quedó muy ensangrentado el paciente y lo tienen que bañar, pues si lo bañan con agua calientita, pues va a disminuir las posibilidades de hipotermia. Recordemos que siempre que hay una cirugía, hay una disminución de la temperatura en nuestros pacientes. Otro es los analgésicos periquirúrgicos. Se menciona que si nosotros colocamos los analgésicos antes de la cirugía, pues hay muchísimo menos probabilidades de que le duela porque no se ha ocasionado el daño que si lo hacemos ya cuando está el paciente con el dolor. Entonces es mejor primero administrar los analgésicos antes de empezar la cirugía, ya sea el AINE, el tramadol, el opiáceo, etcétera. Y bueno, las agujas, vean la diferencia entre una aguja y otra. Esta aguja es la que se utiliza en todos los pacientes en las campañas de vacunación antirrábica y bueno, pues no es lo mismo vacunar a un chihuahua que a un San Bernardo. Entonces, la capacidad de dolor, pues sí es un poquito diferente con cada una de las agujas. Si a mí me dieran a elegir con cuál aguja me van a poner la vacuna del coronavirus, pues yo preferiría que fuera con esta a que fuera con esta. Ahora, hay medicinas que sí se necesita que sea la hoja gruesa por lo oleoso que puede llegar a ser un producto. Sin embargo, si nosotros estamos con la posibilidad de tener una cajita de agujas muchísimo más delgadas, por ejemplo, para vacunas, pues la gente va a estar más contenta y obviamente el perrito va a llorar menos y pues la gente va a estar más agradecida con ustedes. Bueno, esto es como un pequeño breviario cultural acerca de lo que es el bienestar. Y bueno, pues ya entrando lo que es a la cirugía ortopédica, bueno, pues vamos a ver algunas técnicas que se pueden utilizar. La primera es el AFE. ¿Qué es el AFE? Bueno, por sus siglas es aparato de fijación esquelética externa. ¿Qué significa esto? Bueno,
que vamos a colocar un aparato a base de clavos eh, para que fijen los huesos. Y lo vamos a hacer por la parte externa. O sea, muchas veces no necesitamos abrir. Y bueno, ¿cuáles son las bases? Bueno, decidir si va a ser un AFE abierto o un AFE cerrado. Esto quiere decir que si la fractura también está abierta o cerrada, generalmente se utilizan más en fracturas cerradas porque no necesitamos entrar al hueso, no necesitamos, bueno, sí, sí, obviamente sí vamos a entrar al hueso, pero no vamos a tener que entrar a lo que es hacer incisiones extras sobre la piel para nuestro paciente. Entonces, esto es una ventaja muy grande. Hay que tener muy buena asepsia. Obviamente, pues recordemos que todo lo que es ortopedia tenemos que ser muchísimo más especiales en lo que es toda la asepsia, la antisepsia, la esterilización. De hecho, muchos de los instrumentales que se utilizan en ortopedia, antes de someterlos a la esterilización, con guantes se limpian con algunos alcoholes para disminuir las huellas digitales porque ahí hay materia orgánica y ante la materia orgánica pues la esterilización disminuye en las autoclaves. Entonces sí se recomienda que se limpien con algunos alcoholes para que no haya nada de materia orgánica ni huellas digitales para poderlo hacer. Entonces es muy importante porque recordemos que una infección en hueso, una osteomielitis, pues la clindamicina nos puede ayudar mucho, pero eso no quiere decir que le va a salvar a veces la patita o el miembro al paciente. Entonces sí es importante tener mucha asepsia, sobre todo porque pues lo podemos controlar, lo podemos hacer en casa, bueno, no en casa, en la clínica veterinaria sin ningún problema. Este, es importante también mencionar que se tienen que abarcar las dos corticales del hueso. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y los elementos del AFE o del aparato de fijación esquelética, pues es la barra contectora de acrílico y los fijadores. Los fijadores generalmente son clavos y la barra de acrílico son como estas barras como de plastilina que se secan, que se utilizan mucho en los consultorios dentales. Estos son dos productos, uno líquido y otro sólido, entonces vienen en diferentes frasquitos. En un frasquito viene como el polvito y lo depositamos en una bandeja. Después vamos administrando poco a poco lo que es el líquido para juntarlo, hacer como una masa, una pasta, y ya que tenemos esa pasta, la colocamos sobre los clavos que ya previamente fijamos. Ahorita vamos a ver algunas características. Aquí tenemos una fractura desplazada, completa, de radio y ulna. También es importante mencionar que este tipo de aparato de fijación esquelética externa se utiliza muchísimo en lo que es radio y ulna y tibia y fíbula principalmente. En fémur casi no, en húmero casi no, en huesos de la cadera obviamente no, huesos del cráneo tampoco. Bueno, generalmente son en este tipo de huesos que son las fracturas más comunes cuando un perrito se cae de la azotea o cuando lo patean o cuando lo atropellan. Generalmente aquí es donde hay más fracturas por la cantidad tan pequeña de masas musculares que rodean tanto radio ulna como tibia y fíbula. Entonces, bueno, los fijadores pueden ser clavos de Steinmann o hoja de Kirchner, que los clavos de Steinmann son clavos que se pueden utilizar o que se pueden encontrar en diferentes depósitos de cirugías ortopédicas. En Aguascalientes existen varios, obviamente son de uso humano, y en algunos congresos veterinarios también pueden conseguirlos. Son relativamente económicos, sin embargo hay de diferentes precios, porque también como todo hay de diferentes calidades. Entonces, entre mejor calidad, pues la punta va a ser más aguda, va a ser más fácil introducirlo, pero sí es importante que le inviertan un poquito si es que quieren dedicarse a la cirugía ortopédica. También puede ser medio clavo o clavo completo, dependiendo del tipo de fijación que ustedes van a utilizar. Y bueno, básicamente lo que tenemos es un hueso fracturado, si se alcanza a ver, sí, un hueso fracturado. Digamos que aquí está la fractura. Y entonces lo que se hace es colocar estos clavos, digamos así, más o menos, así es como se colocan. Y aquí es donde se pone el acrílico dental para que no se muevan. Ajá.
Si se fijan, no están paralelos, no pueden estar paralelos porque entonces se recorrerían al mismo tiempo y no se fijaría. Este, y bueno, aquí son clavos completos, también se puede utilizar medio clavo, que sería nada más como por ejemplo perdón, hasta aquí, y aquí ya no se iría hasta allá, dependiendo de cómo lo quieran poner. Algo importante es que, como les mencionaba al principio, se tienen que tocar las dos corticales, o sea, las dos cortezas del hueso tienen que ser perforadas para que tengan una mayor fijación. Y bueno, se utiliza el acrílico dental y el polímero y el monómero, que es esto que les mencionaba del líquido y el polvito que se juntan para hacer este acrílico dental. Luego tenemos las ventajas y las desventajas del AFE. Bueno, principalmente las ventajas es que se utilizan en los huesos largos, como les decía, radio, ulna, tibia y fíbula son los principales huesos donde se utilizan los AFEs. Se necesita poco equipo porque pueden utilizar un taladro manual de Jacobs, que es como un maneral que nada más van haciendo así para introducirlo sobre el hueso. Obviamente al paciente hay que sujetarlo del miembro fracturado para disminuir la tensión de los músculos. Se amarra literalmente del miembro y se cuelga un poquito, unos minutos, para que pueda, sobre todo cuando están desplazadas las fracturas, para que puedan trabajar mejor. Hay que tener mucha asepsia y colocar los clavos previamente esterilizados, obviamente. Son económicos, no necesitan equipos muy grandes para colocarlos. No requiere cambios continuos. El retiro es rápido, aproximadamente de 6 a 8 semanas. Tiene que traer el aparato de fijación esquelética. Y más de 30 kilos no se recomienda utilizar como método único. Se utilizan clavos centromedulares o alguna otra cosa. El aspecto es desagradable para el dueño. Muchas veces se les atoran estas partes de aquí en las jaladeras de los cajones o en alguna planta, y bueno, también depende mucho de cómo el dueño va a responder. Siempre en la ortopedia es importante mencionar que si el dueño no coopera en los cuidados postquirúrgicos, así ustedes hagan un excelente trabajo, si al dueño le vale, pues definitivamente va a tener un muy mal desenlace ese pobre perrito. Y bueno, generalmente este tipo de AFES se utilizan en los cachorros, que son los que más se fracturan, y son muy, muy, muy locos, y a veces sí se batalla un poquito para que pueda llegar a soldar la fractura. Luego aquí tenemos el tipo 1, A y B. Fíjense cómo los clavos, bueno, aquí viene muy sofisticado el acrílico. Bueno, nosotros utilizaremos un acrílico, aquí viene más sofisticado. Pero fíjense cómo está atravesando las dos cortezas, ajá, de los dos lados. Aquí está esta es la tibia, esta es la fíbula. Aquí está la meseta tibial, la cresta tibial. Y fíjense cómo atraviesan las dos cortezas, no están paralelos, o sea, sí hay cierta inclinación en alguno de los dos, y del otro lado igual. Eh, Aquí es importante mencionar que puede haber cierta distancia entre uno y otro, por eso es el tipo A y el tipo B, pero el tipo 1 se caracteriza de que es nada más, digamos, medio clavo, no atraviesa hasta el otro lado. Acá tenemos el tipo 2, que es como el más común. Desde mi punto de vista es un poquito más firme, sobre todo en perritos muy inquietos, como les digo. Igual aquí tienen sus líneas de fractura, se fijan, no están desplazadas, pero sí son fracturas completas. Entonces se colocan atravesando obviamente las dos cortezas, pero sujetados con el acrílico dental. Bueno, en este caso no es la foto del acrílico dental, pero se utilizan de los dos lados. Digamos que aquí es tipo B1 y B2 porque sí completan de los dos lados, pero vienen nada más medios clavos. Esto también depende mucho de la cantidad de clavos que tengan. Ujú. Y luego el tipo 3, que es, digamos que en tercera dimensión, bueno, no en tercera dimensión, pero que se están involucrando tres, tres líneas para introducir los clavos del aparato de fijación esquelética externa. Recuerden que cada una de estas perforaciones pues es una fractura que están colocando en el hueso, por lo tanto tienen que ser las suficientes para que tenga una buena estabilidad, para que solde ese hueso, para que esté completamente inmóvil, pero también hay algunos, como en este caso, que se tienen que ser demasiadas, y al momento de retirarlos pues también existen posibilidades de que se puedan infectar o se puedan refracturar si el perro es muy inquieto o muy viejito.
Ajá, al momento de que se quitan, pues se hacen con unas sierras especiales que hay que estar mojando el clavo para que el roce de la sierra con lo que lo estamos cortando no caliente el hueso y vaya a haber una necrosis ósea. Fíjense, por ejemplo, la cantidad de clavos que tiene, pues ahora sí que ese sí, de que solda, solda, siempre y cuando pues tenga la suficiente firmeza y el acomodo de la fractura. Se fijan, es una fractura en pico de flauta. Y bueno, ¿cómo se debe de colocar el clavo? Pues básicamente hay que colgar la extremidad. Como les decía, hay que colgar al paciente de la extremidad para poderlo manejar de ahí. Para eso se necesita que pongan alguna aldaba o algún clavito muy fuerte en el techo de su quirófano para que por medio de una polea lo puedan sujetar. Ya que está sujeto y tenga un buen rato ahí, entonces colocar la antisepsia, embrocar, etcétera. Se necesita un taladro, ya sea manual o eléctrico. En caso de que sea eléctrico, sí necesitan tener gente que les esté apoyando porque, pues no sé, hay algunos taladros que sí se pueden esterilizar, que son los ortopédicos, pero hay otros que no se pueden esterilizar, entonces necesitan quien les esté ayudando, porque recuerden que estamos introduciendo un clavo al centro del hueso y eso pues puede desencadenarnos infecciones. Hay que evitar el estrés excesivo, tiene que ser directo, o sea, introducirlo directo, directo, porque si nosotros hacemos esto, pues podemos provocar este tipo de lesiones y entonces ya queda flojo el clavo y no sirve de gran cosa el AFE. Este, Se recomiendan de 2 a 4 clavos por fragmento, no más de 4 clavos. Hay veces que está muy proximal o muy distal del hueso la fractura y eso nos impide que podamos tener un excelente manejo del hueso. Entonces, en ese caso, pues sí se necesita pues clavos más chicos o a lo mejor alguna otra técnica aparte del AFE. Se necesita una inclinación del 20 al 30%, como estábamos viendo, les digo, no de 90 grados, porque si quedan dos de 90 grados, pues se va a mover ese AFE y no va a servir de nada. Entonces se necesita una inclinación del 20 al 30%. Y aquí está una barra del acrílico que les menciono. Fíjense cómo están atravesando las dos cortezas el AFE. Y bueno, primero se recomienda poner el 1 y luego el 4 y luego el 2 y finalmente el 3. Ajá. Así es como se recomienda el orden para poder tener como un manejo más claro de cómo estamos teniendo la fractura. Entonces, bueno, en el caso de que la fractura sea inestable, pues se puede utilizar un aparato de fijación esquelética externa junto con un sistema de placa y tornillos y un clavo bloqueado. El clavo bloqueado básicamente es un clavo que se mete adentro del hueso por el canal medular y tiene varios agujeritos donde ahí van otros clavos pero perpendicular. No sé si más o menos me explico. Hagan de cuenta que está un clavo, digamos que este es el hueso y entonces el clavo bloqueado, bueno, no alcanza a salir todo, aquí lo cortamos un poquito a nuestro hueso, ahí se ve. Metemos el clavo bloqueado, que es algo así, pero este clavo bloqueado tiene algunos hoyitos, digamos que tiene algunos hoyitos este clavo, ajá, y entonces aquí introducimos un clavo, aquí introducimos otro clavo, aquí introducimos otro clavo y aquí introducimos otro clavo. Y este de acá sale por acá y este de acá sale por acá. No sé si más o menos me explico. Ese sería un clavo bloqueado y digamos que la fractura está pues por aquí. Ajá. Y las placas y los tornillos, pues básicamente son como unas plaquitas que tienen agujeritos y aquí ustedes meten el tornillo. Ajá. Y digamos que aquí está el hueso y aquí está la fractura. Ajá, algo así. Acuérdense de que mis dibujos no son muy buenos. Pero algo así puede ser una placa. Ajá. Y bueno, los auxiliares son los cerclajes y los semicerclajes. ¿Cuáles son los cerclajes y los semicerclajes? Bueno, pues los cerclajes son los alambres que rodean al hueso. Por ejemplo, en una fractura incompleta, aquí tenemos una fractura incompleta. Ajá. Algo así, una fractura incompleta. Entonces lo que se recomienda
pues puede ser su cerclaje. ¿Qué es el cerclaje? Pues básicamente amarrarle alrededor del hueso un alambre. Se rodea, digamos que este es el hueso, entonces es un alambre, le dan vueltas de este lado para que apriete y así ya, si le ponen dos cerclajes aquí, pues con eso se puede quedar muy contento y puede soldar perfectamente la fractura. ¿Qué es el hemicerclaje? El hemicerclaje es igual que el cerclaje, pero haciéndole un hoyito a la mitad del hueso. Ajá. Entonces, por ejemplo, si aquí está la fractura, entonces lo que hace el hemicerclaje es hacer un agujerito aquí y entonces nada más amarrarlo de aquí a acá. Ajá. Ese sería un hemicerclaje y el cerclaje pues sí sería de todo alrededor. Si está más o menos claro, cerclaje y hemicerclaje. Y bueno, luego tenemos los cuidados preoperatorios. Como ya los habíamos mencionado en algunas ocasiones anteriores, pues tenemos que tener un examen físico general completo, tenemos que hacer un examen ortopédico para diferenciarlo bien de un neurológico, ya que tenemos eso, ver las heridas cutáneas, porque generalmente las fracturas se ocasionaron por un traumatismo, y si no hacemos el examen físico general, resulta que tenía ruptura de vejiga, tenía hemorragias internas, aparte tenía las fracturas, nosotros nos metemos a corregir la fractura y se resulta que se nos murió en la anestesia porque se nos desangró por dentro y nunca nos dimos cuenta. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en los atropellados, de revisarlos muy bien, a lo mejor tenerlos unas horas para estabilizarlos y después ya operarlos. Recuerden que la fractura cerrada no es una urgencia. Entonces podemos esperarnos al día siguiente, poner un buen vendaje y después de ahí ya operarlo sin ningún problema. O si ustedes no se quieren dedicar a la ortopedia, estabilizarlo, ponerle el vendaje y el día siguiente mandarlo con el cirujano ortopédico para que él realice la cirugía. Siempre las radiografías ortogonales, recuerden que la ortogonal es a los 90 grados para poder tener una clara visión en 3D de cómo está esa fractura. Este vendaje puede ser un Robert Jones, que es con mucho algodón, y finalmente analgésicos. Y si es fractura abierta, pues antibióticos también. Pero los analgésicos son muy importantes. Si ustedes se han fracturado, recuerden lo que llega a doler una fractura y muchas veces lo que nos interesa es que quede bien, que quede alineada, porque una fractura que no está alineada, que puede ser este caso de este dibujo, por ejemplo, esta sería una fractura no alineada. Entonces lo que se busca con todos estos sistemas es alinearse a un 70% por lo menos. Ajá, o sea, si está así, pues que quede mínimo así. O sea, que este sea un 30%. Porque hay veces que ya lleva días fracturado, no le han colocado vendaje, el perrito anda con la pata colgando por todos lados y entonces hay esta contracción muscular que no deja que se vuelva a alinear al 100%. Obviamente se busca un 100%, pero si no tiene el 70% difícilmente va a quedar bien el paciente. Entonces se busca que aquí sea un 30%. Uh-huh. Y por ejemplo, aquí tenemos esta imagen que la pueden ver un poquito mejor en su presentación que están en el aula virtual, pero bueno, también aquí se ve bastante bien. Podemos observar cómo tiene una heridas abiertas. Este fue un perrito que fue atropellado, entonces imagínense la cantidad de dolor que debe de tener cuando ya no tiene piel y aparte tiene fractura. Si nosotros omitimos los analgésicos es muy grave, porque siempre debe de tener la analgesia ante todo. Ya hemos hablado en este curso acerca de los diferentes analgésicos que pueden utilizar: meloxicam, tramadol, morfina, fentanil, todo lo que sea necesario para darle un bienestar. Recordemos que a nuestros pacientes, a diferencia de los humanos, pues no les podemos explicar qué es lo que les está pasando y qué es lo que le vamos a hacer. Entonces ellos confían ciegamente y plenamente en lo que dice su dueño y en lo que vamos a hacer nosotros. Entonces esa confianza no la debemos defraudar. Uh-huh. Y bueno, los cuidados postoperatorios de este tipo de cirugías, pues se recomienda que haya mucha higiene, donde nosotros colocamos la entrada del aparato de fijación esquelética, los clavos, pues generalmente ahí hay siempre posibilidades de infecciones. Entonces hay que estarle lavando, hay que darles antibióticos, obviamente. Hay que evitar las lesiones, como les digo, que a veces entre el acrílico dental y la piel se les atoran, se les introducen cosas.
Hay médicos que recomiendan vendar todo el aparato de fijación esquelética. Para evitar esto también se puede hacer. Tener mucho cuidado con perros hiperactivos porque o que los tienen en ranchos o en lugares muy abiertos que de repente se desaparecen un día y con el afe. A veces llegan con el afe todo mordido o por eso hay que colocar collar isabelino, etcétera. Tratar de tener restricciones del ejercicio, cuidar este vendaje y estar teniendo revisiones cada semana para ver cómo va este aparato de fijación esquelética. Es muy importante mencionar que son 6 a 8 semanas. Entonces son 6 a 8 visitas. No es tan grave, no es tan molesto para el propietario y nosotros nos vamos dando cuenta de cómo va soldando. Lo ideal sería radiografías semanales para ver cómo va y poderlo quitar sin ningún problema. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar, jóvenes. Espero que estén muy bien, hay que seguirse cuidando y nos vemos en el próximo video.